Hola muchachos, ¿cómo están? Hemos llegado al final de los 12 principios de animación. El principio que vamos a revisar hoy se llama staging. Para ayudarnos a definirlo, vamos a ver cuál es el concepto que contiene esta parte que se llama staging. Dice, este principio es similar a la puesta en escena en teatro. Es muy conocido en el teatro y en el film, en las películas, y su propósito es dirigir la audiencia, dirigir la atención de la audiencia y dejar claro qué es lo que tiene más importancia dentro de una escena. Eh, Johnson y Thomas, nuestros autores de Disney, lo definieron como la presentación de las ideas que es completamente inequívoca y clara, ya sea que esta idea sea una acción, una personalidad, una expresión o un estado anímico. Esto puede ser realizado a través de varias formas, tal como la colocación del personaje en el cuadro, donde vamos a colocar a nuestro personaje dentro del cuadro es muy importante, el uso de sombras y luces, el ángulo y posición de la cámara, y en esencia este principio es mantener al público enfocado en lo que es importante, relevante, y no introducir detalles innecesarios. En la cinematografía, el estudio de la cinematografía contiene también el estudio de lo que es el bloqueo de cámaras, es decir, cómo se va a ver, cómo vamos a utilizar nuestras cámaras para hacer que nuestras acciones, nuestra película se vea más clara. Bueno, vamos a abundar un poco más en esta definición. Staging es el proceso de seleccionar, diseñar, adaptar o modificar eh, la, la actuación dentro de una obra o un film. Em, es cómo colocas los objetos dentro de tu escena, dentro de tu cuadro, desde la colocación del personaje mismo hasta la colocación de los objetos que están en el primer plano, en el segundo plano, en el tercer plano. Em, los elementos como el ángulo de la cámara o el encuadre que va a tener la cámara. Y el propósito de esto que se llama staging es em, hacer la animación muy clara para el público, que sea muy fácil de leer esas acciones, esa animación. Esto también puede significar colocar la cámara en una forma en que se pueda comunicar la expresión del personaje de manera clara, o colocar a los personajes de forma en que ambos sean visibles perfectamente desde el ángulo que escogimos. El chiste de esto es tener en claro el propósito de cuál es la toma, cuál es el propósito de la toma y qué le quieres comunicar a las audiencias para que las audiencias no se confundan eh, con las acciones que están ocurriendo dentro de la cámara. Y bueno, para apoyarnos tenemos, eh, aquí está muy bien desglosado por John K. Stoff. Vamos a ver que este principio se divide en 4 partes. La primera de ellas es claridad. Vamos a ver en qué significa esto de la claridad. Bueno, esta es una toma que establece, esta es una toma de establecimiento, es decir, podemos ver a todos los personajes, podemos ver dónde están colocados espacialmente y podemos ver exactamente qué es la acción que está ocurriendo. Ya después a lo mejor podemos cerrar la acción en close shots, en mediums, pero en un principio es fácil que el público entienda cuál es la geografía de nuestra escena si ya vio una toma más abierta antes y después mostrar tomas más cerradas. ¿Ok? Esta toma de establecimiento muestra a Mickey, eh, nos muestra qué es lo que va a ocurrir durante toda la escena. Todos los elementos de la escena están cuidadosamente organizados de manera en que podamos vemos el punto que es importante en cada una de las tomas. Entonces podríamos desarrollarlo, podríamos desglosarlo en punto primario. Bueno, el punto primario es que ellos están jugando en ponle la cola a Pluto. Segundo punto, Mickey está vendándole los ojos a uno de sus clones, bueno, a uno de sus sobrinos.
y este es el enfoque de la escena. Ajá. Y el tercer punto, más sobrinos están, bueno, aquí dice clones, pero bueno, más sobrinos están mirando, ellos están agrupados juntos y están alejados de Mickey Mouse para no taparlo. Ajá. Este espacio entre ellos hace que sea más claro ver qué está haciendo Mickey Mouse y nos ayuda además a encuadrar la acción, ¿no? Vean cómo aquí hay una posición de los caracteres específicas para encuadrar una determinada acción. Si estos personajes estuvieran enfrente, no podríamos ver qué está haciendo Mickey y qué está haciendo este otro niño. O si la cámara tuviera un ángulo distinto, no veríamos este letrero de pegarle la cola a Pluto. Entonces, en esto reside la claridad dentro de la staging o puesta en escena de una escena. ¿Okay? Dice el ponle la cola a Pluto, no está tapado por ningún actor, así que podemos verlo fácil. Podemos saber perfectamente nada más de ver esto qué es lo que está ocurriendo en esa escena, ¿no? Bastante claro. Dice cómo componer los elementos para enfocarse en el punto principal. Dice aquí aquí la sombra, perdón. La sombra del árbol ayuda a enmarcar a Mickey y a su sobrino y lo hace más claro aún ver cuál es el enfoque de la acción, es decir, esto está de alguna manera un poco oscurecido para no llamar tanto la atención y aparte llamar la atención al respecto de esta parte en particular. Ven cómo es como una especie de círculo. ¿Ok? Tener demasiadas cosas en una escena puede fácilmente hacer que ya no se vuelva clara la forma en que están colocados nuestros personajes y las acciones que están haciendo. Los clones extra de Mickey, todos podrían estar en poses separadas y distintas, pero entonces sería más confuso leer nuestra acción, estaría más llena de información, la gente tardaría más tiempo en leerla. En cambio, puesto que todos tienen exactamente la posición, con darles un vistazo ya entendimos qué es lo que está ocurriendo aquí, no tenemos que fijarnos tanto en los detalles, porque lo importante de la acción está acá, bueno, y en pegarle la cola a Pluto, ¿no? Aquí está la acción principal. Vean cómo la acción principal está enmarcada tanto por los espectadores como por la sombra del arbolito. Ese es el propósito de haber puesto esta sombra de este arbolito aquí. Además, bueno, ya habíamos platicado de los planos, ellos están en primer plano, es decir, cerca de la cámara, ellos en segundo plano, es decir, en medio, y atrás tenemos al árbol, al letrero de Pluto. Entonces vean cómo está armado en 3 planos distintos. Además hay una zona que es muy clara de leer, hay una distancia entre ellos, y además este letrero es perfectamente visible. Hasta alcanzamos a ver algunas de la parte superior de esta cerca, y eso también está enmarcando la composición completa. Entonces es fácil y claro de leer esta composición, ¿verdad? Por ejemplo, en esta otra toma hay demasiados personajes. Aunque sí están enmarcando de alguna manera este personaje en medio, está demasiado atiborrada, ¿sí? Obviamente, la puesta en escena clara nos muestra exactamente lo que está haciendo Daisy, en este caso, y además, de una forma artística y carismática al mismo tiempo. Vean cómo efectivamente ella está aislada en este espejo. Y además podemos ver los diferentes perfumes que ella usa para el éxtasis, para el amor, para embrujar, para sorprender. Bueno, ¿cuál es el propósito? Ya habíamos platicado, hacerla clara y entendible para la audiencia. Vamos a leer un pedacito de esta definición. Dice: staging es el más general de los principios porque cubre demasiadas áreas y parte desde el teatro mismo, ¿no? No es algo nuevo, sino que tiene mucho tiempo desarrollándose. En una obra de teatro hay diferentes posiciones, por ejemplo en el proscenio o en el coro, hay diferentes posiciones en el teatro que los personajes pueden ir tomando para dominar todo el área espacial del teatro, ¿no? El teatro pues, no va a ser en un solo lugar
paradito el personaje, sino que el personaje tiene que saber cuándo avanzar, cuándo retroceder, cuándo irse hacia atrás y qué significa cada una de esas cosas. Entonces, bueno, su significado de cualquier manera es muy preciso, es la presentación de cualquier idea que esté completa y sin posibilidad de ser malentendida, o sea, muy clara. Una acción es armada o planeada espacialmente para que sea entendida. Una persona que es reconocible, una expresión que todos pueden ver, un estado anímico que va a afectar a la audiencia, cada una está comunicando, es comunicada de la manera más completa a los espectadores cuando está propiamente planeada o armada en su espacio. Ajá. ¿Cuál es el punto de la historia más importante? Dice, la consideración más importante siempre es el punto de la historia. Ya que se ha decidido, por ejemplo, que una cierta acción va a avanzar la historia, ahora cómo debería demostrarla en la pantalla o en mi espacio, en mi lienzo, ¿ok? Es algo que se ve chistoso en una toma alejada o en un full shot, donde todo puede ser visto o puede ser mejor en un close-up que muestre la personalidad. O sea, queremos ver toda la acción corporal o nada más queremos ver la expresión de nuestro personaje. Es mejor mostrar las cosas en un máster con la cámara en movimiento o en una serie de cortes cortos en diferentes objetos. Cada escena va a tener que ajustarse al plan y cada cuadro dentro del film debe de ayudar a hacer este punto de la historia que sea más claro. Bueno, habla de un autor, Carl Barks, fue un artista de storyboard y un escritor para Disney. El storyboard es el primer paso en realizar esta tarea de staging. Usted puede figurarse cómo presentar cada idea de la historia en secuencia y decidir cuál es la mejor manera de presentarla para una audiencia. Usted cuenta la historia primero de manera lógica, escogiendo el encuadre y el ángulo de cada idea para que la audiencia pueda seguirla fácilmente. Usted puede también ponerse artístico, pero la claridad es la función más importante de contar una historia. Dice, ponerse más artístico con este principio que se llama staging es usualmente el artista que se llama layout artist, o artista de colocar las cosas. Esta claridad básica en cómo se cuenta una historia y cómo se cuentan las bromas en el storyboard del artista. Bueno, pero estas tareas pueden encimarse una con otra, ¿ok? La idea de que el staging o de colocar las cosas de manera lógica ha desaparecido de la animación cuando el autor empezó a trabajar. Cada estudio tenía un storyboard y tenía manuales de layout para decirte cómo ponerlas, cómo colocar tus objetos al azar y sin razón. Y después te dirían cosas locas como variar las tomas para mantener las cosas interesantes. Mezcla tomas largas con tomas cortas y medium shots. Ellos te dirían que comiences un show o bueno, un programa con un shot down para establecer el cuarto y dejarle a la audiencia saber dónde estaba cada lámpara, cada portalápices, el escritorio, cada parte, pues cada objeto que está en la historia, ¿no? Bueno, entonces este principio incluye esto que se llama claridad. Vean cómo es muy clara la posición de Mickey Mouse. Vean cómo está separado de alguna manera de otros objetos, de manera en que está aislado y es fácil leer sus acciones y sus expresiones. Y por ejemplo, en este caso, en el close-up, es más fácil leer cuál es el estado anímico del personaje. Entonces, cada una de las tomas, desde el full shot, pasando por el medium shot hasta los close-ups, tienen cada uno una determinada
em, una determinada meta narrativa, ¿ok? Bueno, al respecto de lo que es el siguiente, vamos a ver, el siguiente punto de esto de staging es colocar objetos o colocar nuestra composición para mostrar un ambiente determinado, ¿ok? Dice, si lo que queremos transmitir es un sentimiento de susto, la escena estará llena de símbolos de una situación atemorizante. Una casa vieja con un aullido o el viento aullando, hojas o papeles corriendo por el jardín, nubes a lo mejor pasando enfrente de la luna, un cielo amenazador, muchas árboles desnudos de hojas, o una sombra moviéndose hacia adelante y hacia atrás. Todos estos le gritan al público que se tienen que asustar. Una flor, por ejemplo, o una cama de flores muy brillantes estaría fuera de lugar en este caso de staging. Por ejemplo, vean como aquí tenemos una calavera, como hay varios elementos de química, humo, ¿no? Inclusive la expresión de Mickey, la luz que viene desde abajo hacia arriba, podemos ver cómo proyecta una sombra grande y larga, el techo. Todo esto son elementos que están diseñados para dar a entender que esta escena debe de asustar a la audiencia. Por ejemplo, aquí donde van los sobrinos, vean cómo el sol viene detrás, viene en contraluz, las sombras son alargadas en el piso, nos encontramos con un montón de calabazas y el cielo es como rojo, ¿no? Esto da a entender que es, no sé, una escena de Halloween, de la celebración de Halloween. Y bueno, y aquí tenemos, ¿no? Nuestra calavera, una tibia, un caldero, la bruja, y los sobrinos más oscuros, y un búho viéndolos asustados. Todo esto es con el propósito, hay humo por aquí, es con el propósito de hacer que la escena tenga un sentimiento de, de susto, ¿no? De miedo, ¿no? Dice, este pequeño párrafo que acabamos de examinar aquí es parte de un artículo de staging de Disney. Ellos no dicen mucho acerca de ello y después se van a otro aspecto. Las caricaturas de Disney eran muy buenas para crear estados anímicos de todos los tipos, no solo mediante esto que estamos viendo que se llama staging, pero también a través del color, la música, la edición, los efectos especiales y cualquier truco creativo que ellos pudieran idear. Bambi es menos una historia que una cadena de secuencias sentimentales en el bosque. Dice que su secuencia favorita es las lluvias de abril. Vamos a... Oh, no está aquí, vamos a ver. Vamos a buscarlo por acá. Aquí está. Podemos ver cómo está ideada la toma para... cómo está ideada la toma para hacer que transmita sentimientos, ¿no? Digamos, como el pequeño Bambi es un bebé y todavía nunca había visto la lluvia quizá, y lo impresiona mucho ver cómo está lloviendo, ¿no? Obviamente la música también es un factor bastante importante. No voy a poner la música porque YouTube es especialista en molestarme con sus cuestiones de copyright. Y efectivamente, ¿no? Es muy gris la toma. Los animalitos se ven que son miserables hasta que llega su mamá a cuidarlos y a arroparlos.
Vean cómo el ratoncito está en medio de la toma durante algún tiempo, para que sea fácil leer qué es lo que está ocurriendo. Como los animales corren de la lluvia. Todo está montado de manera en que es fácil ver las acciones, no se estorban unos a otros. Está Bambi con su mamá. Vean como los personajes están enmarcados con objetos, en este caso ramas, enredaderas, hojas. Hay varios planos. Pero bueno, sobre todo ahorita estamos prestando atención al hecho de qué es lo que utilizan para para llenarla de sentimientos, ¿no? Para hacerla emotiva en las tomas. Fíjense en cómo está enmarcado. Bueno, y después acaba la lluvia y sale el sol. Y hay un cambio en la naturaleza de las tomas, ya no son tan grises, tan oscuras, sino son más luminosas, más rojizas. Y bueno, en fin, aquí es un ejemplo de cómo puede transmitir sentimientos a través de la misma colocación de los objetos y de la selección de nuestros objetos de fondo. Entonces, fantasía también es ampliamente acerca de estados anímicos. Vamos a examinarla. Nuevamente no está aquí. Es lo que les decía precisamente acerca de los problemas con los copyrights de YouTube. Desgraciadamente no tiene criterio la computadora. Vamos a ver si este sí funciona. Me parece que ese no es. Fantasía y todas estas producciones de Disney, puesto que son especies de videos musicales con música clásica, pues el chiste es emular la música a través de las imágenes que estamos viendo. Pero bueno, aquí nos podemos dar cuenta que la forma de armarlo de Disney es altamente emocional. Además, bueno, obviamente estética y artística. Como un vals de las flores. Fíjense, como por ejemplo hay mucha claridad en exactamente cuál es el personaje principal en esta toma, pero en general todos estos encuadres, todos estos colores están realizados de manera en que sea muy emocional.
Bueno, el siguiente factor que podríamos examinar acerca de lo que es staging es hacer que las poses de los personajes sean fáciles de leer. Dice, las poses dentro del staging hasta ahora han tenido que ver con el storyboard y el trabajo del layout artist, pero el encuadre completo de cada escena, la composición con eh, con el fondo y los personajes juntos, es lo que estamos viendo ahorita. El artista de layout no va a dibujar cada pose de cada personaje eh, para hacer la actuación del personaje. El animador tiene que tomar los fondos y la disposición de los elementos y convertirlos, acomodarlos a cada uno en cada una de sus poses para que toda la actuación del personaje sea fácil de ver. Podemos controlar la atención de la audiencia a través de las poses de nuestros personajes, de poses claras de nuestros personajes. Para asegurarnos de que la vista del espectador no se vaya a otros lados de la pantalla preguntándose qué está ocurriendo. Un buen animador sabe qué parte de cada acción es la más importante y forza al espectador a darse cuenta de ellas y a obtener el significado que el animador intentó. Esto requiere mucha habilidad y herramientas de dibujo. Frank y Oli decían: los animadores tienen un problema especial propio, cuando los personajes eran a blanco y negro sin sombras. ¿Okay? En sombras de gris, muchas veces con el contraste de la forma delineada. El cuerpo de Mickey era negro y sus brazos y sus manos, todo era negro. No hay forma de poner un staging a una acción excepto en la silueta misma del personaje. ¿Cómo podría haber claridad de otra forma? Una mano enfrente del pecho simplemente desaparecería. Los hombros negros alzados contra una parte negra de la cabeza no nos haría entender que él se encogió de hombros. Y las orejas negras y grandes se mantenían enredándose con el resto de la acción, y es uno de los problemas que tenía que ser resueltos. Por ejemplo, aquí vemos cómo al ser únicamente blanco y negro, solamente a través de la silueta podíamos leer exactamente qué estaba ocurriendo. ¿No? Vean cómo se pierden, por ejemplo, algunos detalles por cómo están hechos nuestros personajes. ¿No? Veamos, por ejemplo, estos personajes no tienen detalle alguno, pero sus siluetas están colocadas de manera en que es muy fácil leer las acciones de ellos. Podemos ver qué es lo que está haciendo cada uno de ellos, por cómo están acomodados. Podemos ver la animación, podemos ver la disposición de las siluetas de los personajes. Por ejemplo, Chaplin era un maestro precisamente de utilizar su cuerpo para expresar ideas, y él sabía perfectamente este principio de cómo debía colocarse respecto a la cámara para que fuera fácil leer a este personaje, ¿no? Actualmente esta limitación ayudó más de lo que nos dimos cuenta. Nosotros aprendimos que es mejor mostrar al actor en silueta o de lado, por ejemplo. Si lo hubiéramos puesto de frente no veremos todo este detalle de cómo está dispuesto el actor, ¿no? Igual en estas tomas, al estar de lado es fácil leer cuál es su dirección del actor, qué es lo que está haciendo. Si hubiéramos puesto en over shoulders, por ejemplo, esta escena de Mickey poniéndole el guante, hubiéramos tapado mucha de la acción con el mismo Mickey. En cambio, así es muy fácil leer cuál es la acción que está ocurriendo. Estos gatos que están en silueta también están de lado, no están de frente. Es más fácil leer una acción. Por ejemplo, si voy a lanzar una bola de béisbol, de frente es más difícil leer, en cambio de lado es perfectamente visible qué es lo que estoy haciendo con todo mi cuerpo. Dice Walt Disney era más directo, dice: trabaja en siluetas para que cada cosa pueda ser vista claramente. No hagas que una mano cubra la cara para que puedas ver qué es lo que está ocurriendo en su cara.
ponla lejos de la cara y haz que sea muy claro. Constante redibujar, planear y experimentar eh, fue requerido para hacer que la acción pareciera natural y realista y al mismo tiempo mantener una imagen en silueta muy clara. Teníamos que encontrar una pose que se leyera con definición y aparte que fuera carismática. Por ejemplo, aquí también incluye un poco nuestro principio de los contrastes de curvas. Vemos como Mickey primero está em, inclinado hacia adelante y después en la siguiente está inclinado hacia atrás. Todo esto también hace que sea más fácil leer las expresiones de los personajes. Y bueno, dice que los ingredientes para una buena silueta son la línea de acción. La pose general del personaje te dice la dirección del personaje, que a su vez puede decirte otras cosas, como su actitud, lo que está haciendo, y cuál carácter es el que está dominando las acciones. Ajá. Formas negativas. Las formas negativas dentro de tu pose te van a decir lo que el personaje está haciendo. Jerarquía de la dirección, y esto, miren, aquí recupera un pedacito de nuestro manual de Cartoon Animation de Preston Blair. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero bueno, aquí está como esta acción es difícil de leer, en cambio esta acción está perfectamente clara. Aquí es difícil de leer que está adquiriendo impulso para dar un golpe, sin embargo aquí es sumamente claro cómo él va a dar un porrazo, y cuando da el porrazo efectivamente, vean como esto no tiene direccionalidad, no es fácil de leer, no hay curvas que contrasten, en cambio aquí dando el golpe forma perfectamente una curva contraria a la curva anterior que el personaje estaba proyectando con su silueta. Y bueno, aquí hay varios ejemplos que ya hemos revisado anteriormente en nuestro manual de Cartoon Animation. Y si algunas partes de las poses son más importantes que el resto de la pose, tal vez el carácter está señalando o el personaje está señalando. Entonces tienes que hacer esta parte más obvia que el resto del cuerpo y llevar la atención hacia ella, ¿no? A través de la mirada de los personajes podemos ver que todos están mirando el dedito entonces esto le está dando cierta importancia y prominencia al dedo. Dice, no te distraigas esto no distrae bueno, más bien, tener otras partes del cuerpo que están saliendo no distrae del hecho de que esta mano está siendo levantada. Haz que el resto del cuerpo sea jalado por esa acción o por la parte que está haciendo la acción, ¿ok? Cuando todo se está moviendo todo el tiempo, se empieza a volver un poco difícil decir qué es lo que está ocurriendo. Puedes ver este problema en las caricaturas de los 30, cuando los animadores estaban tratando de superarse unos a otros, manteniendo a los personajes en constante cambio de forma, y cada parte del cuerpo tenía acciones secundarias, acciones encimadas, un montón de squash, y las herramientas de animación competían todo el tiempo unas con otras por atención. Para los 40, la mayor parte de los animadores principales aprendieron que una buena pose y clara era más efectiva para vender la historia que movimiento constante y al azar. Fuertes y obvias líneas de acción y siluetas eran muy popular y muy expertamente hechas para los 1940. Por ejemplo, vean cómo se está estirando este personaje para llegar a la cerradura, sin embargo todo su cuerpo lo expresa y apunta hacia ello. Los personajes de los 40 basaban el entretenimiento más en la acción, mientras en los 50 empezaban a enfocarse más en los diálogos y en el diseño. Líneas de acción sutiles, y ocurrió en los 50. Dice, en los 50 muchos animadores comenzaron a dejar de exagerar tanto sus líneas de acción. Veamos cómo están parados estos personajes, la comparación por ejemplo de este, que es muy exagerado, y las siluetas de los cuerpos. Ellos no querían abandonarlo completamente, solo hacerlo más sutil.
Los personajes más modernos y los diseños tendían a tener líneas más rectas y ángulos, así que esto hacía naturalmente que el animador tendiera hacia a una pose orgánica menos obvia. Los personajes tendían a estar parados derechitos nada más. Estos cómics de los 60 de Javier Eisenberg aún tienen los principios clásicos de la animación, los hacen evidentes, pero el balance de ellos ha cambiado. Las poses son menos obvias, pero aún sumamente claras. ¿Okay? Ven cómo es claro que él está haciendo ciertas cosas. Inclusive ya habíamos dicho, ¿no? Cuando están en silueta, se ve que es perfectamente, sabemos perfectamente cada cual es uno de ellos personajes, aunque no veamos ningún detalle, únicamente por la forma en que están colocados. Imagínense ponerlos de frente, a lo mejor será un poco confuso y en cambio aquí es perfectamente visible que van corre y corre, ¿no? Aquí hay otra, ¿no? Dicen, como los buenos animadores, cuando los buenos animadores dejaron de exagerar tanto sus principios, los nuevos animadores llegaron al negocio, que no querían entenderlos y no podían ver las sutilezas en el trabajo más experimentado de los animadores. Esto rápidamente llevó a la desaparición casi de las líneas de acción y las siluetas claras. Dice, ¿por qué el hombre aprende del pasado? Dice, de vez en cuando alguien va a escribir en los comentarios que los jóvenes artistas no necesitan herramientas. Ellos nada más necesitan su creatividad que les dio Dios y sus estilos de belleza naturalmente al haber nacido. Ellos no quieren preocuparse a sí mismos con sabiduría y técnicas que son aprendidos a través del ensayo-error por expertos a través de las décadas. El genio artista joven quiere comenzar de ceros y hacer todos los mismos errores que miles de más talentosos artistas hace mucho aprendieron a corregir. Cada artista, por supuesto, tiene el derecho de hacer lo que él quiera. Cada constructor lo hace. Podrías decir que estos conocimientos te roban tu creatividad y puedes tratar de meter clavos en la madera para intentar construir una casa de una forma completamente nueva sin siquiera planearlo. No es contra la ley o nada, pero la buena suerte en terminarla o que se quede parada por sí misma va a ser necesaria. Esto alude a mi razonamiento porque podríamos querer escoger tener no control sobre nuestros productos terminados. Las habilidades, la práctica y la sabiduría son herramientas que te van a poner encima de tus competidores. Tienes un abanico de posibilidades creativas si entiendes cuáles son estas herramientas básicas del oficio. Y ser capaz de colocar tus poses de manera clara y creativa te hace más capaz de llegarle a la audiencia y de que ellos sientan lo que tú quieres que sientan. Las poses de los personajes es una de las más importantes herramientas que te van a dar más control. Y bueno, rebelarse contra estas herramientas probadas y efectivas, entonces, porque nunca has sido capaz de manejarlas, es como una derrota. Una cosa son Picasso y John Hubley, y que tú quieras irte en lo abstracto absolutamente, pero no es la misma cosa un graffiti artístico y querer decir que eso es totalmente único y un estilo único, ¿verdad? Y existen principios que podemos examinar, por eso estamos haciendo toda esta revisión en clase. Y bueno, el último principio relacionado o la última idea relacionada a lo que es esto de staging va a ser realizar una acción cada vez, ¿ok? Dice, si tú estás elaborando una acción, debes estar seguro de que esa acción sea vista
y que no esté confundida eh, por demasiados fondos o por demasiados objetos en primer plano o por haber escogido un ángulo incorrecto de la cámara. Esto puede hacer que la gente no entienda bien, que no lea bien tu acción de tu personaje. No quieres hacer dibujos solamente porque se ven bonitos y porque se ven chistosos. Quieres hacer que los dibujos interpreten la idea de cuál es el más fuerte y simple forma de mirar en la próxima acción. Estás diciendo en efecto, mira esto, ahora mira esto, ahora mira esto, y que estás enfocando la atención del público. Debes asegurarte que la cámara está a la distancia correcta del personaje para mostrar qué está haciendo. Si él está pateando, no quieres tener una cámara en close-up porque no vas a ver toda la acción del cuerpo, ¿verdad? Si tú estás mostrando la expresión del personaje, no quieres que se vea como un puntito lejano por allá perdido, sino quieres a lo mejor que esté encuadrado en un medium shot o en un close-up, ¿no? Para poder leer exactamente qué está ocurriendo con su cara. Dice, los magos prefieren trabajar cerca de las personas que están tratando de engañar porque es mucho más fácil dirigir la atención a un determinado punto de su cuerpo. Cuando un individuo trabaja en un escenario gigante, es fácil para la audiencia ver sus pies nada más, lo que está detrás de él, su ropa, cualquier movimiento antinatural. Y los espectadores inclusive pueden estar mirando a todo, excepto lo que el mago está tratando de enseñarles. Como director, Dave Hunt enfatizó el valor de un close-up. Dice, a través de su uso hemos sido capaces de eliminar de la mente de la audiencia todo aquello que es menos importante que el particular punto que estamos tratando de hacerles entender. Esto es realmente importante y siempre le digo a los artistas, siempre le dice él a los artistas que no combinen una pila de ideas en un solo dibujo porque ninguna de ellas le va a entrar en la cabeza a la audiencia. Usa una progresión lógica de ideas y presenta todas una a la vez para que la gente pueda seguir qué es lo que está ocurriendo. Esto también es cierto para las películas y para el teatro y hasta para la danza. Todo debe de estar ordenado alrededor de eventos centrales y las ideas que surjan, estas mismas deben de ser variaciones conforme transcurre la toma. Y inclusive Busby Berkeley llevó de una idea loca visual a otra en una progresión lógica. Pero bueno, dice que esto es para otro análisis. Dice, he obtenido buenas copias digitales de las películas, de las caricaturas de Tex Avery, y él seguía este concepto como si fuera una ley. Él barajaba la idea de que cuando las cosas, en un tiempo en que las cosas del arte formal era la belleza y ser gracioso, inclusive sin los chistes. Esta es una escena de diálogo mostrando los pensamientos de Ernie, los procesos y la secuencia de emociones de una escena de latas sin latas sin etiquetas, ¿ok? Podemos ver efectivamente, ¿no? Dice que hay muchas partes negativas en la silueta para mostrar que, fuera de la silueta para mostrar qué es lo que quería que vieras. Ven como al ser todo blanco pues nos enfocamos únicamente en el personaje, ¿verdad? Mucho del foco en cada una de estas poses es la expresión facial. Las manos están fuera del camino de leer las expresiones, o le añaden soporte a los gestos que él está pensando o que está sintiendo, ¿no? Vean cómo las manos están alejadas del rostro para que no tapen la cara, y vean cómo las manos están también siendo equiparadas al rostro, ¿no? Podemos leer perfectamente su expresión a través de cómo este personaje
no hace todas las acciones a la vez, sino que está desglosado su movimiento. Bueno, aquí tengo un videito que les quiero compartir. Vean, por ejemplo, cómo esta silueta de frente es sumamente difícil de leer qué está haciendo el personaje. En cambio, si lo ponemos de lado, es perfectamente visible sin necesidad de detalles que está jugando tenis. ¿Okay? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo él? No sabemos, ¿no? Trae una raqueta, trae una pistola, no trae nada absolutamente, ¿ven? Y no lo hubiéramos podido saber, pero al verlo de lado es perfectamente visible. ¿Esto que está haciendo? ¿Qué parecería que está haciendo? Parece que está borracho nada más, ¿no? En cambio, si lo ponemos de lado, perfectamente podemos ver que lo que está haciendo es clavar clavos en una pared. Bueno, para terminar, vamos a ver nuestro video acostumbrado de la colección. Aquí está. As described by Frank Thomas and Ollie Johnston. So, the third principle of animation is called staging. Staging is the presentation of any idea so that it is completely and unmistakably clear. This is a very broad principle because it covers so many areas of animation. It can apply to acting, timing, camera angle and position, and setting. So when you're animating, you want to be in full control of where the audience is looking. You're essentially saying, look at this, now look at this, and now look at this. This control is achieved through staging. All of the elements of the scene work together to move the viewer's eyes around the screen. Here's an example of bad staging. Todo pasa al mismo tiempo, ¿vieron? Entonces no sé. The characters are competing for stage presence, so the viewer doesn't know which one to look at. The camera has a lot to do with this. It's important to know when to be close up and when to be far away. Far away is good for big actions, while close-up is good for expressions. Don't have the main action be off to the side. It should be either in the center of the screen or in one of the thirds of the screen. If they're facing to the side, there should be more empty space in the direction that they're facing, unless someone's sneaking up behind them, in which case they would no longer be the main character of the shot. The main action of the scene should be very clear and simple. It can't be upstaged by other things that are going on. This takes attention away from the main point. It should also have proper timing. Let one action finish before the other person starts their action, instead of overlapping them. Sometimes you need to insert pauses if there's something on screen that needs to be processed by the viewer before moving on. Sometimes if there's any text on the screen, you should keep it on screen for as long as it takes to read it out loud 3 times. But it's not just about controlling the viewer's eyes, it's also about conveying ideas. If a character is sad, for example, you want to make sure that the viewer knows that and feels that. If someone's house is supposed to be very poor and decrepit, go over the top to make sure that they get it, and don't have any objects that detract from that purpose. Let's take this scene and give it the staging treatment. This fat guy is eating pizza. The idea that we want to convey is that he is a severe overeater. So let's set the stage more. Let's give him more pizza and put piles of pizza boxes behind him and stains on his shirt. Let's move the camera down below him to make him look bigger. And let's change his acting so that his weight actually gets in the way of his eating, so he can't even reach for the soda without falling over. Now let's make sure to time it right so he notices the soda and then reaches for it. Now the idea is very clear. So that's all I have for staging. The next principle is called straight ahead and pose to pose. Bueno, efectivamente, con este video terminamos lo que son nuestros 12 principios de animación. A lo largo de estas clases hemos estado revisando los principios que utilizan los profesionales de los estudios. Sabemos que esos estudios vienen desde los 1920, 30, 40. Fueron abandonados durante algún tiempo, pero ahora han sido recuperados y por eso tenemos tan increíbles presentaciones en las películas de Pixar y en otras películas animadas de estos tiempos, porque recuperan precisamente, conocen, recuperan y dominan todos estos principios. Y efectivamente es un catálogo creativo que podemos nosotros utilizar para hacer que nuestras animaciones sean más efectivas en transmitirle el mensaje que nosotros queremos que el público obtenga.
Muy bien, y para ilustrar este concepto del staging que acabamos de ver el día de hoy, vamos a hacer una breve presentación. Vamos a utilizar PowerPoint para... pueden utilizar ustedes el programa que ustedes quieran. Esta es una sugerencia únicamente de cómo podría ser sencillo de utilizar PowerPoint para ilustrar este principio de staging a través de diferentes producciones. Es que me ponen una presentación a fuerzas de esto. Vamos a borrarlas y hacer aquí una nuevo slide. En blanco. Okay, ahí está. Ok, y yo tomé una captura de pantalla de un frame de la película de Luca, que solo fue estrenada en Disney Plus en estos momentos. Y bien, voy a hacer un muy breve análisis del staging. Habíamos visto, por ejemplo, cuestiones, por ejemplo, la de los personajes presentados de lado en lugar de frente, o la forma en que están dispuestos los personajes. Puedo utilizar una línea de estas y tal vez, no sé, de la cabeza aquí de este personaje, crear una línea. También roja. Y un último pequeño segmento. También rojo, ¿verdad? Entonces, que esté más continuo, ¿verdad? Y aquí podría ponerle un texto. Podríamos aquí ponerle disposición lateral de los personajes. Ok, vamos a ponerlo aquí en su lugar. Disposición lateral de los personajes. Y después podemos ver que hay una serie de objetos, por ejemplo, también que apoyan la trama. Todo esto lo estoy recuperando del video que acabamos de estudiar, de la explicación que acabo de hacer de todos estos principios. Por ejemplo, vamos a poner otra línea aquí. Algunos índices, por ejemplo, de que él es un pescador, podemos encontrar aquí en unas quijadas de tiburón. Y aquí no me gustaría cruzar tanto estos, me gustaría buscar una forma más limpia y elegante. Ahorita para el video solo lo voy a hacer así, pero me gustaría cuidar un poco más que no se crucen tanto esas líneas. Tal vez podría utilizar un color distinto para esta que se cruza. Con las flechitas puedo moverlos píxel por píxel estos, entonces lo puedo acomodar mejor y tal vez incluir ese elemento. Tal vez aquí tengo unas cañas de pescar, por ejemplo. Voy a hacer que se intersecte con este para expresar que son la misma línea. Píxel más arriba y amarillo igual que el otro. O incluso, no sé, a lo mejor azules estos para que se note muy distinto a nuestra otra línea. ¿Qué más elementos tenemos? Tenemos, por ejemplo, aquí unas botas. Nuevamente desde las botas voy a unir a esta otra línea. Y bueno, aquí podríamos colocar tal vez otro texto que diga elementos que informan al espectador sobre el oficio de pescador del padre, por ejemplo, ¿ok? Y bueno, lo estoy haciendo como verán ustedes aquí en PowerPoint porque es un poco más sencillo. Hay otros elementos escenográficos aquí que están mostrando que esta se trata de una cocina, entonces podríamos también tomar estas cacerolas tal vez
tal vez en otro color. Este colador que está por acá. Tal vez estos ajos que están por acá. Y estos elementos les voy a poner aquí una nota. Tal vez quede un poquito de vuelta nada más la flechita. Y aquí podría poner nuevamente otro texto que son elementos que informan al espectador de que se encuentra en una cocina. ¿Ok? Bien, hay otros elementos, por ejemplo, que puedo identificar aquí como que se trata de una cocina más o menos tradicional, como puede ser este reloj antiguo, como puede ser esta vitrina que está por acá atrás, la misma mesa. Y bien, todos estos son índices de lo que podemos encontrar dentro de una escena, ¿verdad? Desde la posición de los personajes, de la disposición de sus cuerpos para ejercer las acciones. Podríamos también notar aquí el ángulo de la cámara, ¿no? Aquí podría ser tal vez otro texto que nos informe que es un side shot. Side shot, que también, bueno, por el número de personajes que hay dentro de la escena, esto podría ser también un forward shot. Y bien, el propósito de este ejercicio es que ustedes identifiquen tantos elementos puedan de los videos que hemos visto en 3 imágenes fijas que ustedes capturen de 3 películas, de 3 producciones audiovisuales distintas. De animación de preferencia, ya habíamos platicado acerca de esto, me gustaría más que lo hagan con animaciones en que los elementos están colocados específicamente de formas arbitrarias totalmente por el diseño artístico de la misma producción, ¿verdad? Y no tal vez en una película que se tiene que adaptar un poco a la circunstancia, a las locaciones disponibles, etc. Entonces, esto es lo que va a hacer su ejercicio. Me van a hacer el análisis de 3 imágenes fijas de 3 películas de animación, las que ustedes quieran, sus favoritas de preferencia, donde examinen precisamente todas estas cuestiones que tienen que ver con el staging, ¿ok? Bueno, esa sería la tarea, 3 imágenes analizadas, así me hacen, no lo tienen que hacer específicamente en una presentación PowerPoint, aunque estaría bien, sí, déjenlo así, pónganlas una en cada hoja. Iba a decir que tal vez de aquí podían sacar captura de pantalla y entregármelas todas en una sola hoja de Word, pero no, me lo pueden entregar también en una presentación PowerPoint con 3 distintas. Si no lo quieren hacer en PowerPoint por alguna razón y lo quieren hacer tal vez mejor en Photoshop o en CorelDRAW o no sé, en cualquier programa que a ustedes se les ocurra utilizar, lo pueden convertir a imágenes fijas, es decir, a capturas y las pueden pegar todas corridas en una sola JPG o en un Word o en un PDF o como a ustedes se les ocurra. Pero bueno, ya saben que estoy disponible para cualquier duda, para cualquier pregunta que tengan acerca de este ejercicio y los demás ejercicios. Y bueno, pues este sería el ejercicio para practicar, examinar sobre todo cómo los expertos hacen los cuadros. Así que les sugiero seleccionar cuadros que les parezcan muy, muy apasionantes, muy interesantes, pero que al mismo tiempo cumplan con lo que vimos en clase, ¿verdad? Que me identifiquen ambas cosas hechas de manera correcta. Bueno, por hoy fue todo. Les agradezco mucho su atención y nos vemos la próxima.